Discutimos de la cultura y todas sus aristas en Artes y Oficios por Radio USACH. Estamos de vuelta en Artes y Oficios por la 94.5. Lo que escuchábamos era Blue Angel, ahí de Danny Earhart junto a Cleiro. Y como les comentábamos, el pasado 29 de noviembre de 2024, un trabajador lamentablemente falleció en las instalaciones del Estadio Nacional durante el desmontaje del escenario de uno de los conciertos de Iron Maiden. De acuerdo a los primeros antecedentes, habría caído lamentablemente de 14 metros luego de que una instalación cediera. Esta situación se suma a la muerte también de otro compañero quien cayó en el techo desde la Quinta Vergara a inicios del año pasado, casos que lamentablemente no son aislados y que también responden a una falta de derechos laborales del área técnica de nuestro país. Y tal como lo hemos hecho acá en el programa, hace algún tiempo atrás estuvimos hablando acerca de las condiciones laborales del área audiovisual de nuestro país, entonces nos interesa ahora también poder profundizar en esta arista del área técnica y también conocer también de las condiciones laborales de los técnicos de nuestro país, también un mes lleno de espectáculos, porque ahora Santiago 1000 con todo, también Santiago Off, de gran y baja escala y espectáculos, luego se viene también el Festival de Viña. Entonces, para poder conversar acerca de esto, nos acompaña Daniela Valenzuela y César Jara, dirigentes del Sindicato Nacional de Técnicos de Espectáculos Sintesis. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Muy bien, muchas Muy bien, gracias por invitarnos. Gracias por el espacio. Sí, no, gracias a ustedes también por venir el día de hoy para también profundizar acerca de esta situación, porque le comentábamos ahí en off, bueno, que es una situación que lamentablemente le sucede ahí al compañero Rodrigo Llano, pero que no es aislada, como que es algo que ustedes vienen viendo desde el sindicato, desde comienzos del año pasado, y así también hay como un arrastre de situaciones anteriores que es relevante de compartir. Entonces, en ese sentido, quería preguntarles un poco acerca como del status quo, de la situación actual también de los trabajadores del área del espectáculo y sobre todo del área técnica, que es el área en el que ustedes trabajan. Sí, bueno, venimos hace bastantes años investigando y diagnosticando obviamente la situación respecto de nuestro sector. Todas las áreas técnicas que convergen en un espectáculo son bastante invisibilizadas en general, tanto por la tradición teatral de como de esconder, ¿cierto? Para que solamente se pueda ver el artista desde el punto de vista del público, pero no por eso tenemos que dejar que se invisibilicen nuestros oficios, ¿ya? Que es un poco lo que pasa y lo que hemos diagnosticado, sobre todo a partir de la pandemia, que en el fondo se evidenció muchísimo cuál era el nivel de informalidad del sector. Y un poco nuestro trabajo ha sido, por un lado, diagnosticar desde dónde y por qué surgió en el fondo esta forma de trabajar en Chile para poder tomar medidas y poder generar planes y propuestas para poder un poco avanzar hacia la formalidad. Y por otro lado, obviamente, trabajar para que para la aplicación de la ley que tenemos nosotros en nuestro sector, que ha sido precisamente uno de los temas que más nos ha tocado poner en la mesa a la hora de hablar con autoridades desde la pandemia y desde mucho tiempo. Los accidentes laborales son básicamente pan de cada día. Lo que pasa es que los accidentes graves y con resultado de muerte son los que más, en el fondo, son de connotación más pública son los más visibles, pero desde hace mucho tiempo que están ocurriendo muertes y accidentes. Nosotros pedimos por transparencia, información al respecto, y entre 2011 y 2020 hay 19 accidentes con resultado de muerte en el sector de artes y espectáculos, según cifras de la Dirección de Trabajo. Entonces, venimos haciendo ese trabajo como sindicato en relación a poder principalmente generar condiciones de seguridad mínimas, trabajando con las autoridades pertinentes, pero desde 2012 hasta ahora se siguen muriendo personas. Entonces es un trabajo largo, y hemos ocupado todas las vías hasta el momento para poder advertir a las autoridades en ese sentido, pero bueno, seguimos en esto porque yo sé que todos los trabajos y todos los oficios tienen riesgos asociados. La mayoría de los trabajos que son manuales, que son técnicos, tienen riesgos asociados, pero muchas veces los accidentes con resultado de muerte son producto de fatigas de material, de condiciones ambientales, pero no por negligencia y por falta de regulación del sector. Y eso es lo que más nos preocupa y eso es lo que estamos intentando revertir de alguna manera. Yo creo personalmente, bueno, y lo hemos conversado con muchos compañeros, es la
la poca claridad que tiene la autoridad del cómo se desarrolla nuestro trabajo. Que eso es algo fundamental, que lo sepan, que lo entiendan. Y para eso ellos tienen que conversar con nosotros, con los técnicos, con la gente que estamos día a día en eso. Porque no hay una claridad. La prevención de riesgos, no podemos aplicar la misma prevención de riesgo que se aplica en una oficina que en un espectáculo. Por eso tendría que haber gente especializada para poder desarrollar eso. La informalidad en nuestro sector también es muy alta. Por eso muchos compañeros que se accidentan y no tienen a quién recurrir. No, muchas veces no hay un contrato de por medio, que eso es muy difícil conseguirlo. Hay boletas de honorarios en muchas oportunidades, pero en muchos de los casos es un trato de palabra. O sea, compañeros que salen de la pega a las 4 o 5 de la mañana después de haberse levantado a las 8 de la mañana y están todo el día. Sí, pues son jornadas largas. Jornadas larguísimas. Y eso no está regulado. No está regulado, no está normado. Y eso tiene que estar normado. Porque es muy necesario para nuestro sector. Los accidentes se producen muchas veces por eso. Compañeros que se acuestan a las 3 de la mañana y a las 7 de la mañana están en otro montaje. O sea, no hubo un horario de descanso como corresponde, y eso obviamente produce una lentitud quizá en el pensar, en el actuar, en un montón de cosas. Por eso nosotros necesitamos, como técnicos, que esto se regule, que nuestro sector sea escuchado como tiene que ser escuchado. Porque no sacan nada con mandar un prevencionista que no sabe de nuestro rubro. No sacamos ese tipo de cosas. Por eso es que la autoridad tiene la responsabilidad para con nosotros de escucharnos. De escucharnos y tenernos en cuenta a nosotros mismos. Nosotros somos los técnicos, nosotros somos los que estamos montando, los que estamos ejecutando un trabajo detrás del artista. Claro, el artista hace el show y todo, pero el proceso que hay antes de que se suba el artista al escenario y posterior que se suba al escenario es mucho más largo de las 2 horas que duró el concierto. Sí, son preparaciones de días también, sobre todo como en espectáculos masivos, más es grandes. Mucho. Sí. Quería ahondar también como en la nula situación contractual en verdad que tienen, porque claro, la mayor parte de los tratos se hacen a través de boletas de honorario. La boleta de honorario no permite tener ni cotizaciones, como que la salud previsional ahí también es malísima, futuro para el área técnica. Como ustedes han visto, como sobre todo al momento de hacer notar esta situación, la vista desde la Dirección del Trabajo o el Ministerio del Trabajo, como de qué manera también ellos se han pronunciado, no solamente desde el Ministerio de las Culturas, sino que como desde otras organizaciones. Sí, eso que tú dices es súper relevante, porque en verdad hay una visión en general como que el sector de las disciplinas artísticas, de los espectáculos, la arte escénica, es una materia solamente cultural. Y quizás el punto más importante del que tenemos que trabajar junto con la autoridad es respecto de que este sector sea regulado igual que cualquier otro sector económico, igual que cualquier otro sector laboral, porque ese es el problema. No le podemos dejar esto solamente al Ministerio de Cultura para que arregle el problema del trabajo cultural. Eso no lo vamos a poder hacer, porque dentro del sector están los creadores y estamos los trabajadores. No digo que la creación es un trabajo, por supuesto, las autorías, pero son una forma distinta, en el fondo, de ejercer tu propio trabajo. Nuestra naturaleza es una naturaleza que presta un servicio bajo subordinación y dependencia, y tenemos una ley que lo evidenció y que no necesitamos volver a aprobarlo, que publicada en 2003. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos y que diagnosticamos también como sindicato. Nosotros pertenecemos a un sector que está amparado por la ley 19.889, que es la ley de arte y espectáculos, que regula las contrataciones de trabajadores de arte y espectáculos. Pero en el momento en que se publicó esa ley, nosotros no teníamos ni representación, y era radicalmente opuesto al escenario en que estábamos también en términos de la dimensión de espectáculos que se realizaban, la cantidad de salas que tenemos, de teatros que tenemos. Entonces, desde ese momento hasta ahora, es lo que más le hemos tratado de hacer entender a las autoridades. Esto se ha multiplicado exponencialmente y desreguladamente, donde ahora muchas de las... cualquiera pone una empresa de iluminación y monta un escenario en cualquier parte, y eso sin técnicos con técnicos que muchas veces no tienen la preparación, ni la inducción, ni la capacitación. Cuando tú necesitas llamar a un eléctrico para arreglar un problema, tú tienes que llamar a un eléctrico certificado. Sí. Y nosotros no vemos por qué no hay ningún tipo de regulación que te obligue
a tener ese tipo de consideraciones cuando haces una licitación pública, cuando tienes que generar una directiva de funcionamiento para poder hacer espectáculos, que en general también ese tipo de requisitos están vistos mucho más... están planteados desde el punto de vista de la audiencia, claro. O sea, de la seguridad de las audiencias, de los espacios, pero no del punto de vista de los trabajadores. Y en pandemia, por ejemplo, eso estuvo súper, se evidenció un montón cuando queríamos volver, ¿cierto?, a abrir las puertas de los teatros, a abrir las puertas de los espectáculos, y sí, se estaban tomando todos los resguardos respecto del público, de los ingresos, los aforos, pero desde el punto de vista de los trabajadores no había ningún tipo de consideración, ningún tipo de medida que también nuevamente tuvimos que poner ahí en la mesa cuando... en las mesas de trabajo con el Ministerio de Economía, con los empresarios, que es un punto de vista que generalmente siempre está olvidado y probablemente no solamente en nuestro rubro, sino que en general el hecho de la representación y el hecho de la organización de los trabajadores es tremendamente fundamental en un sistema como el que tenemos nosotros, pues. Es lo único que hace que tú aparezcas en el mapa del Estado, es lo único que hace que tú puedas finalmente avanzar en cierta defensa de tus propios derechos. El tema de los contratos que tú nos preguntabas, bueno, viene producto de nuestra historia, ¿cierto?, donde nunca se implementó esta ley, nunca se fiscalizó por lo mismo. Entonces, por ejemplo, tenemos el paralelo con el mundo del audiovisual, el cine y el audiovisual, donde estamos amparados por la misma ley. Tenemos... son naturalezas laborales relativamente parecidas. Sí. De nuestra naturaleza transitoria es muy difícil de fiscalizar porque no hay recursos para eso. Lo que comentaba el compañero, tampoco tenemos fiscalizadores especializados que conozcan nuestro trabajo, entonces cuando vamos a fiscalizar un lugar no sabemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Es complejo en ese sentido. Y también hay mucho desconocimiento por parte de los trabajadores y no reconocimiento por parte de los empleadores respecto de nuestra ley. Y esa ley es, como te decía, lo que dicta que nosotros prestamos un servicio bajo subordinación y dependencia, que es la única diferencia entre tener un contrato y no. O sea, en nuestro rubro no debería existir la boleta de honorario hace muchísimo tiempo, y creo que si el Estado tiene una deuda en ese sentido con este sector es ese, es no todavía no haber cambiado ese comportamiento en relación a cómo trabajamos en esta dimensión multiplicada nacionalmente respecto de espectáculos de toda dimensión, respecto de productoras que se cambian los RUT, se cambian los nombres, publican RUT falso. Ahora, en las tiqueteras, cuando tú compras un ticket, abajo siempre dice la productora, muchas veces esos nombres y esos RUT son falsos. O sea, a nosotros nos cuesta mucho realmente poder llegar a generar una denuncia por eso mismo. Tenemos que investigar. Muchos de los empresarios también, además, tienen diferentes códigos de actividad económica. Entonces, claro, pueden decir, yo no tengo por qué someterme a esas reglas, porque en verdad yo trabajo en la construcción, según mi como código. Que tengo otra orientación. Te fiscalizo, pero yo me dedico a la construcción. Entonces, y eso es parte de, en el fondo, una manera de operar que se ha instalado estos últimos 20 años, totalmente desconociendo la relación laboral con los trabajadores. Y eso es súper importante, que los mismos trabajadores también nos pongamos un poco en sintonía con nuestro propio derecho, de conocer nuestra ley, de conocer el sistema de subcontratación, por ejemplo. O sea, son cosas que no deberíamos, quizás después de tanto tiempo, estar nosotros teniendo que difundir permanentemente. Es algo que la misma autoridad, y eso es como a lo que vamos a sentarnos cada vez que podemos, a pedirles que en el fondo se pronuncien respecto de esa contratación, porque la ley en sí misma ya lo evidencia, ya lo evidenció hace mucho tiempo. Solo necesitamos que se implemente y que se fiscalice. Y en el caso de esas irregularidades que ustedes han visto, por ejemplo, como de cambios de routes o cambios de orientación ahí también de la entrega de servicios, que básicamente como después se emiten las boletas, ¿hay entidades que puedan regular eso? Como porque ustedes lo evidencian finalmente porque tiene que ver necesariamente con su relación laboral con estas empresas, pero claro, ¿hay entidades que puedan regular eso? Nuevamente yo creo que somos los propios trabajadores los que tenemos que sentarnos primero con nuestra autoridad o sea, nosotros esto lo vamos descubriendo a medida que van pasando cosas. Es que, claro, tratamos de saber de quién es esta empresa, y esta empresa resulta que con el RUT que aparece ahí no es, como o los contratos de trabajo también muchas veces nos llegan
contratos de trabajo que son como truchos, que tienen como artículo 22 en la cláusula de la jornada, pero es un contrato de faena, pero unas cosas que al final tiene que emitir boleta. Claro, que es como, claro, y al final dame una boleta, por favor. Claro, ahora eso mismo, claro, nosotros como trabajadores pedimos que se fiscalice y que se lleve a cabo una regularización del sector. Pero los encargados de fiscalizar esto son la autoridad, y las autoridades tienen que hacerlo con una mayor presencia en el sector. Porque nosotros como trabajadores venimos hace mucho tiempo pidiéndolo. Pero ¿qué pasa? Que la autoridad actúa con una lentitud que es increíble, y no es algo nuevo, es algo que viene sucediendo desde, bueno, los últimos 20 años, pero antes de eso era mucho más irregular. Y en particular, como respecto también a la autoridad, ¿ustedes han visto como más atención de parte de este gobierno, de parte de este ministerio, o es básicamente lo mismo que las gobernaciones anteriores? No, yo creo que, bueno, nosotros desde el gobierno pasado que tratamos, el gobierno pasado por lobby nos atendió, pero no pasó nunca más nada, ¿no? Pero este gobierno, de alguna manera, creo que hay una mayor preocupación por el diálogo social, sin duda. No lo he visto solamente respecto de nuestros sindicatos, sino que en otras organizaciones sindicales también de las que trabajamos permanentemente. O sea, uno igual está inserto en un ecosistema finalmente como de avanzar por los derechos laborales y por el bienestar de los trabajadores en general. No solo por nosotros, por nuestras familias, por lo que significa no dar por hecho permanentemente esos derechos que otros lucharon en algún momento para poder para que uno los pueda ejercer. Y en ese sentido, este gobierno, por lo menos sí, lo hemos logrado sentar con ellos. Ahora coincidió con un año también quizás complejo en términos de fiscalización por la ley Karin, por las 40 horas. Sí. Yo sé que al día siguiente que se publicó recibieron como 40.000 denuncias. Entonces, yo entiendo que hay una falta de recursos muy importante que se necesita destinar a que este tipo de sectores sea regulado de mejor manera y sea fiscalizado. Y en el fondo es la paciencia que tenemos de poder sentarnos, de escribir, de llamar, de mandar el correo, pero también nosotros hemos hecho la pega. O sea, a donde nos han dicho que tenemos que ir, vamos. Donde en el insumo que nos han pedido, vamos, enviamos. Toda esta carpeta es documentación que entregamos a las autoridades respecto de accidentes, cifras de transparencia, cifras de contratos, por ejemplo. Desde 2021 los contratos de trabajo se tienen que registrar en la Dirección de Trabajo. Nosotros pedimos cifras, por ejemplo, este año, los últimos 4 años, ¿cuántos contratos se habían registrado a través de la Ley de Artes y Espectáculos, por el artículo 145 de nuestro contrato? Y resulta que de 4.200 contratos habían 200 en 4 años. Heavy. Y después de eso aparece el señor Orrego diciendo que hay 10.000 puestos de trabajo en Lollapalooza. Entonces, claro, puede ser que las personas no estén registrando los contratos, pero en esa proporción realmente es claro, porque si el intendente dice que hay 10.000 puestos de trabajo en Lollapalooza y hay 200 contratos, o sea, ¿cómo es? En 4 años, entre todas las producciones, de todo lo... Y bueno... Y hay producciones tan grandes como esa, Festival de Viña, Movistar tiene copado el año completo. Sí, muchísimas fechas. O sea, fechas. en muchas fechas de muchos tipos de conciertos. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Que la preocupación es, ¿qué pasa si el gobierno que está actualmente, hemos tenido un acercamiento, conversar, ha costado, pero conversamos? ¿Y qué pasa si cambia el gobierno? Bueno, este año tenemos presidenciales, así que el tiempo corre en contra. ¿Qué vamos a retroceder? O sea, esas son las preocupaciones de nuestro sector. Claro. Porque si las autoridades quieren o no quieren, no es eso, es la necesidad del trabajador. Sí, claro. Sí. Por eso es importante, yo creo, como no solamente trabajar desde la arista, desde la autoridad, porque precisamente por lo que estamos hablando, pero también creo que somos los propios trabajadores y trabajadoras los que tenemos que... empezar a mirar desde dónde estamos parados laboralmente, a conocer a juntarnos con otros, con otras. Este es un sector tremendamente invisibilizado, como hablamos al inicio, pero creo que nosotros mismos también a veces nos invisibilizamos, pensando que como que hay una convención como de que la pega es así.
y no es así, y no tiene por qué ser así, como esta situación como del rock and roll, y como que igual hay una visión igual de nuestro sector, del mundo técnico en general, que yo creo que al menos desde el punto de vista, desde la producción creativa nacional, es errada, y es a veces incluso ignorante, creo, como mirando referencias internacionales, por ejemplo, desde cómo se trabaja en otros países, que tienen una cultura y una de larga data en el fondo de producción cultural. Creo que es muy interesante mirar, y es a lo que invitamos también a las autoridades de cultura, por ejemplo, a mirar a cómo se trabaja en esos países que tienen una tradición teatral gigante, que nosotros no tenemos, porque nuestra historia también nos juega muy en contra, ¿cierto? Tuvimos como que somos como un garage, como que salimos de un garage y todo. Pero esa tradición teatral se cortó en un momento de la historia, y tuvimos de a poquito retomándola en términos de producción creativa y cultural. Pero creo que eso mismo hizo que la mirada finalmente desde cómo se aborda el sector artístico en términos de cómo se produce y los oficios que están involucrados, se ha relegado como casi como una segunda categoría los oficios técnicos. Es tanto así que en la red de centros culturales, en muchos de los teatros que uno se encuentra, ya los equipos de trabajo son 2, 3, hay contratos de polifuncionalidad, o sea, la especialidad de los oficios se ha ido totalmente supeditando a la producción, a los costos, y eso me parece, entiendo lo de los costos un poco, no lo comparto obviamente, pero que haya esa mirada desde la propia institucionalidad, creo que no puede ser, o sea, en las bases de los concursos, las licitaciones, o sea, todos los festivales que van a haber ahora en el verano son municipales la mayoría tienen una licitación pública donde cualquiera arma una productora y se lo gana si cumple con los requisitos. Sí. Sin más lejos, lo voy a volver a decir acá, el Festival de Viña va a ser nuevamente, se ganó Bizarro la producción, la licitación, una licitación millonaria, que es como... Y fueron las mismas personas que hicieron el Festival de Viña cuando el compañero Fernando Canales murió. Ese juicio también fue un juicio en pandemia, que fue realmente uno lo lee y es una vergüenza, que en el fondo nos hablan finalmente de cómo operan estas situaciones donde una empresa que tiene en su historial una muerte de un trabajador puede nuevamente, no tiene ninguna inhabilidad para poder ganarse nuevamente. Sí, como que no mancha los papeles al momento de hacer la licitación. Entonces, si ellos pueden, entonces cualquiera puede. Y cuál fue en el fondo su o sea, hagámoslo, pero bueno, presentemos nuevamente qué propuesta, qué cambió entre ese año y ahora. O sea, me parece que es como las cosas básicas. Daniela, César, nos quedan muy poquitos minutos, así que me gustaría agradecerles, por supuesto, que hayan venido el día de hoy acá en Artes y Oficios. Y también quisiera una invitación, si es que algún compañero o compañera y técnico nos está escuchando en la 94.5, ¿cómo pueden ser parte del Síntesis? Tenemos afiliación permanente, no tenemos muchas redes tampoco porque somos un sindicato de trabajadores que no somos compañeros de una empresa, no somos una productora, no somos una empresa, no somos abogados, pero trabajamos todo lo que podemos finalmente para poder generar esta comunidad donde entre nosotros nos podamos cuidar, nos podamos enseñar, nos podamos capacitar, profesionalizar, etcétera, cuidar en general. Y tenemos en Instagram de Síntesis, tenemos en nuestra bio está el formulario de afiliación. Bacán. @Síntesis y 6 guiones a continuación. Pero ahí van a poner Síntesis y vamos a aparecer al tiro. Sí, el Sindicato Nacional de Técnicos y Técnicas. Y bueno, invitar a todos los compañeros que nos puedan estar escuchando a organizarse. Ojalá en el sindicato nuestro, pero en cualquier lugar. Organícense. Los trabajadores organizados es la única manera de obtener lo que necesitamos. No hay otra forma, solo no podemos. Sí. Por eso hay que organizarse. Y la organización en general, o sea, ya sea social, comunitaria, territorial, creo que en un país como el nuestro es, quizás la única herramienta y la única figura social que, y esto puede sonar súper apasionado, pero creo que finalmente los sindicatos van a ser probablemente la única figura social que va a sostener lo humano en el futuro. Creo que es una forma de organización que creo que habría que, en un país como el nuestro, empezar a difundir mucho más. Bueno, con ese mensaje de Daniela, César, quiero agradecerles nuevamente por haber venido el día de hoy y los voy a despedir escuchando la canción Wichi de Keitranada. Al regreso nos va a acompañar Eduardo Fuenzalía de Lo Tuyo es Puro Teatro.